Quiero que levanten su voz y digan conmigo: levantando una familia con cultura de reino. Ahora vamos a personalizarlo más y vamos a decir: levantando mi familia con cultura de reino. Una última vez, dígalo: levantando mi familia con cultura de reino. ¿Y qué significa cultura de reino? Esa es la pregunta. Y para eso vamos a entender de que Dios ha diseñado de que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que pertenecemos a un reino inconmovible, el reino de Jesucristo. Amén. Si vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 13, quiero darles fundamento sobre este tema. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 13, en el versículo 12 dice: gracias sean dadas al Padre. Y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, miren. Gracias sean dadas al Padre, el cual nos ha librado de la autoridad y potestad de las tinieblas. Estábamos entonces en el reino de la oscuridad, de la destrucción y de la muerte. No había esperanza para ti y para mí. Estábamos destinados al fracaso. Y cuando digo destinados al fracaso, estoy refiriendo a la muerte eterna. Pero Cristo Jesús nos liberó de la potestad y autoridad de las tinieblas y nos trasladó a su reino, a ese reino eterno, en donde Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estás conmigo? Amén. Ahora, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nos enseña de que tenemos una ciudadanía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto entonces? De que posiblemente usted es ciudadano americano, posiblemente es ciudadano de alguna otra nación, porque usted nació en algún pueblo o alguna nación en este mundo. Pero nuestra identidad y nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice la palabra. Quiere decir, hermanos, de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Que aunque nosotros nos sometemos a las leyes del gobierno humano en el país en el que vivimos, mas sin embargo, nosotros aquí solamente somos embajadores, representantes de un reino inconmovible. Oh my goodness, yo siento que hoy voy a predicarles. Hoy yo te voy a predicar. Y dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de quién. A ver, ayúdenme pues. Somos embajadores en nombre de quién. Jesucristo. En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y tenemos una asignación como embajadores. Diga conmigo: yo soy un embajador de reconciliación. A ver, ayúdeme, pero dígalo con fuerza y con fe. Yo soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de reconciliación. En otras palabras, Dios ha planeado que tú y yo naciéramos en este mundo con un propósito específico. Y en algún momento en tu vida, tú cambiaste del reino de las tinieblas y fuiste trasladado al reino celestial, al reino de la eternidad, al reino de luz, al reino de Cristo Jesús. Amén. A ese reino inconmovible. Amén. Y ahora
tenemos que entender que la dificultad de todo creyente, como lo ven, es una serie de enseñanzas que yo te vengo dando, que va entrelazada en lo que yo te enseñé la vez pasada, basado en Romanos capítulo 12, versículo 2. En donde la palabra del Señor nos enseña que no debemos de amoldarnos, no debemos de hacernos conforme a este mundo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que así podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. A ver, escúchenme aquí. No, si usted no agarra esto, ya no entendió lo demás. Con que usted entienda esto que le estoy dando de base y de cimiento, es más que suficiente para mí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos levantar una familia con cultura de reino, tenemos que entender algunas cosas. Que nosotros no podemos regirnos, ay Dios mío, escúchame aquí, Josh. Nosotros no podemos regirnos por las normas, estatutos, decretos de este mundo. No podemos regirnos por las corrientes de este mundo. Y el problema de todo cristiano es que al salir de ese reino de oscuridad, de pecado, de maldad, al ser trasladados al reino de Cristo Jesús, si no hay un cambio en la mente y en nuestro corazón, y empezamos a despojarnos de esas cosas en las que caminábamos y vivíamos y practicábamos, para empezar a vivir una nueva manera de vivir, una vida que agrada a Dios, una vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que si nosotros empezamos la vida en Cristo, pero seguimos haciendo lo que hacíamos antes, llevando nuestra familia al entendimiento que teníamos antes, entonces en Cristo Jesús tú tienes la salvación, pero tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos siguen en la misma situación que sin Cristo. Oh my goodness, ahora sí te voy a hablar fuerte el día de hoy. Amén. Amén. Si traes casco, Aleluya. esta es tu oportunidad para ponerte. Aleluya. Entonces, nosotros, pon atención aquí, pon atención, no te me duermas, dile al que está a tu lado, el pastor ya te vio cabeceando y apenas empezó. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, el pastor ya te vio cabeceando y apenas empezó. Te doy permiso para que les metas un pellizco santo si lo ves durmiendo. Entonces, escúchame bien, nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible. Amén. En el reino de Dios no hay divorcios. ¿Aló? Amén. En el reino de Dios no hay falta de perdón. Amén. En el reino de Dios no hay adulterio ni fornicación. Eso es lo que hay en el mundo y en el reino de las tinieblas. Y antes éramos nosotros de ese tipo de personas. Borrachos, parranderos, mujeriegos, trovadores, Juan Camané, y yo me la masco toda, bailo mango y como chicle de a montón. ¿Aló? Y antes en el mundo éramos gritones, peleoneros, orgullosos, arrogantes, Amén. macho y con guarache de 7 suelas y que solamente mis chicharrones truenan y nos sentíamos la última Coca-Cola en el desierto. ¿Aló? Pero en el reino de Cristo ya no es así. Amén. En el reino de Cristo, tú no puedes tener una familia del reino, un matrimonio de bendición, unos hijos enfocados hacia propósito, destino, si tú sigues con la misma mentalidad del mundo. Ah, pastor, pues hoy en día todo el mundo se divorcia. Pues yo creo que también yo me voy a divorciar.
Hoy en día es tan común ver padres o madres solteras. No quiero ofender a nadie. Yo sé que ahora en caminar en Cristo, si usted es padre o madre soltera, Dios le ama y Dios va a restaurar su vida y Dios le va a dar esa pareja Amén. que le va a complementar y que Dios en su tiempo le va a traer a un príncipe, a una princesa de Dios y que ustedes van a poder hacer cosas grandes para Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no entendemos esto y lo empezamos a impartir a nuestros hijos, se va a volver a repetir la misma situación que nosotros vivimos. Hasta se me olvidó que estaba yo enfermo ya. Ya me llegó la unción. Entonces, nosotros como individuos tenemos que entender que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Amén. Y que nosotros, aunque nos sometemos a las leyes humanas, porque así lo manda la Escritura, el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar de este mundo. My goodness. Escúchame. Las leyes, los principios que Dios ha establecido están por encima de las leyes humanas. Y que si nosotros decimos tener a Jesucristo como Rey de este reino, esto quiere decir que nosotros tenemos que someternos a lo que Cristo dice en su palabra. Amén. Y si Él dice, no matarás, tú y yo tenemos que abstenernos de eso. Y si el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, tú y yo tenemos que someternos a su palabra y ponerlo por práctica. Amén. Y si el Señor dice, no mentirás, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de toda mentira, falsedad e hipocresía. Oh my goodness, esto está poderoso. Aleluya. No robarás, no hurtarás, no levantarás falso contra tu prójimo, no hablarás chismes pues Amén. en contra de tu vecino. Amén. Entonces es allí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Es ahí donde nosotros tenemos que sacarnos ese chip que nos metió el mundo y empezar a ponernos un nuevo chip. Ese chip que sea con mentalidad del reino. Del reino de Dios. Amén. Entonces, como individuos y embajadores del reino, o sea, como mensajeros, tú y yo estamos aquí como mensajeros. ¿Sabías eso? Tú y yo somos embajadores. ¿Sabes qué significa un embajador? ¿Quién es un embajador? Cada nación tiene un representante en el gobierno, un embajador. Embajador de Guatemala, de México, embajador de China, y de muchos países están en Estados Unidos y tienen su oficina. España, Brasil, Colombia, tienen un representante, se llama embajador, un mensajero. Y ese embajador es el que representa a su nación aquí en esta nación, en Estados Unidos. Y lo que ese mensajero o ese embajador dicen, lo dicen con el respaldo de su gobierno, de su país. ¿Cuántos me están entendiendo todavía? Amén. Amén. Entonces, ustedes y yo estamos aquí, escúchame bien, pon atención. No te me distraigas, ya te estoy viendo cómo te estás distrayendo. Algunos ya están pensando en los frijoles que dejaron en la estufa. No se distraigan. Como representantes y embajadores del reino, nosotros tenemos una función aquí en la tierra. ¿Aló? Amén. Mírame. Yo sé que están peleando, están batallando. Esto es espiritual y hay que discernirlo en el espíritu.
Hagan el esfuerzo, por favor. Entonces, nosotros como embajadores estamos aquí representando el reino de Cristo. Amén. Y que nuestra vida aquí es temporal. Ajá. Nuestra ciudadanía terrenal aquí en la tierra es temporal. Amén. Nosotros tenemos una ciudadanía eterna. Amén. Una ciudadanía Amén. inconmovible. Una Amén. ciudadanía en la Aleluya. presencia de Dios. Lo bien o mal que comuniquemos ese mensaje, el mensaje del reino de Dios, determinará el tamaño del impacto que tendremos en nuestra familia. En otras palabras, Dios creó la familia y a los hijos para que crezcan en un hogar en donde existe una cultura de bendición, una cultura del reino. Diga conmigo, cultura del reino. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un hogar en donde los miembros de la familia continuamente estén hablando, pronunciando, demostrando el mensaje de identidad y de destino de Dios. En donde la aceptación, la identidad y el amor incondicional son impartidos. Otra vez. Para que tú puedas tener una familia del reino, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de tratar a tu pareja, tu manera de tratar a tus hijos, ya no como lo aprendiste en el mundo, sino como ahora lo establece la palabra de Dios. Para que entonces se pueda ver la diferencia entre una persona que no conoce de Dios y no tiene a Cristo en su corazón, y puedan mirar que tú eres una persona diferente, que tú tratas tu familia diferente, que tú honras a tu esposo, que tú amas a tu esposa, que tú cuidas y miras por tus hijos, que tú no andas botando muchachos y chamacos como si fueras aquel toro semental. Aló. Aleluya. Que tú eres una persona responsable, que tú eres una mujer que es honorable, que es respetuosa, que cuida a su familia. Y entonces la gente empieza a ver que tú y yo somos diferentes, que no estamos practicando una religión en donde venimos los domingos a la iglesia, pero saliendo de la iglesia seguimos viviendo como antes. Y por eso la gente dice, bueno, es que yo no veo la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Al final, viven exactamente igual. ¿Aló? ¿Está conmigo? Amén. Es allí donde tú y yo tenemos que hacer un switch, un cambio. Dejar esa manera de vivir que teníamos y empezar a buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. Escucha bien. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando leemos esta porción de la palabra, dice que busquemos las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No está diciendo, pues, ponte a pensar cómo será de bonito el cielo, de qué color será la silla donde está sentado Jesús, será de oro, será de plata, será de diamante. Hay quienes andan pensando si habrá animales, si van a poder reconocer a sus mascotas allá en el cielo. Hay algunos que andan pensando, y pastor, allá nos vamos a poder casar. ¿Con cuántas mujeres nos vamos a poder casar? Dijera por ahí. Oiga, pastor, y va a ser posible que mi suegra me reconozca allá en el cielo. No es lo que está diciendo la palabra. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que la cultura que Dios practica en el cielo, la tenemos que practicar aquí en la tierra. Tenemos que ser
dignos representantes y embajadores de su reino y demostrar de que Cristo resucitó en nuestras vidas. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo y Amén, somos amén. transformados a la imagen de Cristo, que nosotros podemos mostrarle a la gente que hay un camino, que hay una verdad y una vida, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Ah, El mensaje de identidad del mundo, diga conmigo, identidad. Fíjate, el mensaje de identidad del mundo te enseñó esto. Tú no eres nadie. Tú no tienes valor. Hay algo que está terriblemente equivocado contigo. No sé qué es, pero hay algo que está muy mal. Tú no perteneces aquí. Eres un error. Estás muy feo, muy fea. Eres demasiado pequeño, demasiado alto, demasiado flaco, demasiado gordo. Eres producto de la pasión de alguien y nunca debiste haber nacido. Nadie te ama. Tú no debiste haber nacido como una mujer. No eres lo suficientemente mujer para mí. No eres lo suficientemente hombre para mí. Esa es la mentalidad y el mensaje de identidad de este mundo. Y la iglesia se lo ha creído. La iglesia se lo ha creído. Pero la identidad y el mensaje de identidad de Dios es: Dios te dice, te amo y tú significas todo para mí. Tú vales tanto como la vida misma de mi hijo. Tú eres único, tú eres especial, tú tienes propósito y destino. Nadie más es como tú. Eres único e incomparable. Eres hermosa, eres hermoso. Tus ojos, tu nariz, todo lo hice perfecto. Tal vez tus padres no te esperaban. Tal vez piensas que fuiste un error. Pero dice el Señor, tu madre te cargó por 9 meses en tu vientre, pero yo te cargué por milenios en mi espíritu y te di a luz en el tiempo señalado para que vinieras a cumplir mi propósito, para que vinieras a representarme delante de los seres amén, humanos. aleluya. Por lo tanto, tú eres especial, tesoro mío. Aleluya. Yo te he lavado con sangre, yo te he escogido. Yo te he llamado a ser luz en medio de la oscuridad y sal en medio del mundo. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando el mensaje? Amén. Esa identidad es del reino. Esa identidad es del Padre. Esa es la identidad que tú y yo tenemos que adoptar. Esa es la identidad que tú y yo tenemos que creer. No puedes conformarte a menos. Aunque la gente te diga no sirves para nada, aunque la gente te dice eres un inútil, aunque la gente te diga nunca vas a lograr nada, tú tienes que decirle, yo sé que soy hijo de Dios. Amén. Yo sé en quién he creído, y aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Yo he nacido con un propósito, por mínimo o sencillo o más pequeño que sea. Yo he venido a cumplir el propósito y el plan de Dios en esta tierra. Y no voy a parar hasta ver las cosas que Dios dijo que haría en mi vida. Aleluya. Voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mis bendiciones. Hay alguien que está escuchando lo que estoy hablando. Esa es la mentalidad del reino. Si tú quieres tener una familia del reino, tú tienes que cambiar de esas palabras. No sirves para nada. Eres una cualquiera, igual que tu madre saliste tú, pero ni embarazada vas a salir y ni te van a recoger. Mira, ya apenas 16, 17 años, ya andas borracho igual que tu padre. No, hombre, para ti ni siquiera la high school vas a terminar. No, tú nunca vas a lograr nada. ¿Qué le estás impartiendo a tus hijos? ¿Qué le estás impartiendo a tus hijas?
Muchas veces nosotros en nuestra ignorancia soltamos esas palabras porque esas palabras marcaron nuestra vida. Esas palabras nos las soltó nuestro padre, nuestra madre, y ahora nosotros volvemos a repetir la misma historia en nuestros hijos. Pero una familia de reino, tú tienes que cambiar tu manera de hablar, empezar a quitarte las palabras deshonestas, las palabras ociosas, Aleluya. las palabras de maldad, las palabras de resentimiento, de amargura, y empezar a tomar la palabra de Dios, bajar la palabra del reino, Amén. esa palabra inconmovible, y empezar a vivirla, empezar a declararla, a soltarla sobre tu familia, sobre tu matrimonio, Amén. sobre tus Amén. hijos, hasta que venga su cumplimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Los padres tienen que recordarle a los hijos su identidad. Si tú eres padre de familia, hay una responsabilidad muy grande sobre ti, y es de definir la identidad de tus hijos. No ser como el mundo, en el que les dicen ahora, pues si tú quieres ser hombre está bien, si tú quieres ser mujer está bien, si tú quieres estar entre medio y medio, sangoloteado y tambalacheado, está bien. Tú decides. Si tú quieres conocer a Dios, está bien. Si tú quieres ir a la iglesia conmigo, está bien. Si tú no quieres, no te voy a forzar, no te voy a obligar, no te voy a presionar. Si tú quieres tener relaciones antes de que te cases, está bien. Experimenta, conoce, explora tu cuerpo, explora tu sexualidad. Hello. Aleluya. Si tú no te quieres casar, está bien. Pues tu mamá y yo ni siquiera somos casados. O sí, vieja. Aleluya. It's okay, está bien. Entonces nuestros hijos dicen, bueno, pues entonces voy bien. Y le entran al chupe, al cigarro, a la droga, a la marihuana, andan cambiando de relación con cada rato, hasta que en una de esas o agarran enfermedad o terminan en problemas. Entonces los padres tienen que recordarle a sus hijos, tú no eres un hombre, un joven o una señorita común y corriente. Tú no eres uno más del montón. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Los errores que yo cometí no tienes que volverlos a repetir tú. Amén. Ahora en Cristo Jesús hay esperanza. Ahora que estamos en Dios, tú eres llamado a marcar la diferencia. Y si te equivocas y fallas, pídele perdón a Dios y levántate en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que decir a tu hijo, a tu hija, tú has sido comprado con sangre, vales mucho. La sangre de Dios mismo fue derramada para que tú puedas tener propósito y identidad en tu vida. Eres perdonado, eres heredero de Dios, eres príncipe y princesa de Dios, eres ministro de Dios, tú eres un hombre y vas a crecer con hombría, Amén. como un hombre valiente y esforzado. Tú eres una mujercita y tú vas a tener un matrimonio, te vas a casar y Dios te va a dar hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Si tú no defines la identidad de tus hijos, entonces el mundo la va a definir por ti. Levanta tu mano derecha si ya quieres que termine. Tú tienes que decirle a tus hijos y recordarles su identidad. Tus hijos aún muchas veces no saben hacia dónde ni cómo. Ellos están esperando que papá y mamá se lo muestren. Si tú eres madre soltera, tú tienes que tomar la responsabilidad doble de ser madre y de ser padre para tus hijos, y que sea Dios, el padre de tus hijos. Amén. Pero tú no puedes simplemente por la falta de un varón en tu casa, por la falta de ese esposo en tu casa, de desprenderte de tu responsabilidad. Yo sé que no es fácil, pero hermanas, yo tengo buenas noticias para ustedes. Yo tengo buenas noticias de parte de Dios.
Y Dios dice en Isaías que si tú fuiste abandonada, Él te recogerá. Amén. Él será marido para ti. Él será padre para tus hijos. Él te cuidará, te sustentará y te fortalecerá. Amén. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos como padres, recordarle a los hijos su identidad. Esto es poner la mira en las cosas de arriba. Tú tienes que tener la capacidad de mirar lo que Dios está mirando y proyectárselo a tus hijos. Desde pequeños, desde niños, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Y llegará el día en que ellos van a tomar sus propios caminos. Pero si tú, escúchame bien, haces tu parte y tal vez, muchas veces tú dices, pastor, yo por años estuve guiando a mis hijos por el camino y hasta el día de hoy no quieren saber nada de Dios. Yo te digo que la semilla de Dios ya fue sembrada en sus corazones. Amén. Y que lo que para ti es pérdida, para Dios es ganancia. Amén. Y que porque, escúchame, no todos todavía. Y aunque tú no veas todavía la respuesta de lo que has esperado, yo te digo una cosa. Alégrate y regocíjate porque Dios está tratando con tu familia. Amén, Dios está tratando amén. con tu esposo. Sí, aleluya. Dios está tratando con tus hijos. Amén. Y entre mayor sea el tiempo que se tarden en venir a los caminos de Dios, es porque mayor será el propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. Su desastre que ellos han vivido, Dios lo usará como testimonio del poder y la grandeza de Dios. Amén. Dale un buen aplauso a Jesús.